Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija con aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mire que está diciendo que consiga bastantes. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté una llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, solo dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Amén. Bueno, el relato narra cómo una mujer que era esposa de profeta, no era una mujer cualquiera, era la esposa de un, bueno, en ese entonces pues no se puede hablar mucho del valor, pero era la esposa de un profeta. Y viene y le manifiesta a Eliseo que a sus hijos se los iba a llevar el acreedor porque su esposo, profeta, había hecho un préstamo al gota a gota del barrio, digámoslo así. Y él vino a llevarse a su hijo, que no era tampoco algo malo, no, porque era válido dentro del territorio de Israel hasta el tiempo del jubileo. Ustedes saben qué pasa después del jubileo: prescripción, ¿no? Entonces, en términos legales. Entonces, cuando llega esta mujer y le cuenta a Eliseo que su esposo había dejado una deuda, y que esa deuda que había dejado su esposo estaba afectando su vida personal en ese momento y afectando su familia, porque dos de sus hijos iban a prestar servicio militar obligatorio a otra persona natural, y ella no quería que sus hijos fueran llevados como esclavos. Entonces viene a donde Eliseo, y lo curioso es que Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? A veces nosotros nos pasa eso. Bueno, no me voy a salir de la introducción, después. Y cuando Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa?, no está saliéndose de los límites. Está preguntando qué hay allá que podamos usar. Ella, siendo mujer de un profeta, le dice al profeta Eliseo: pues tu sierva no tiene nada. No tiene nada ni para venderla. Para salir es que, como a veces nosotros, al menos el celular, vamos y lo empeñamos en la cadenita de oro, la llevamos a la peña y allá se empeña. No, esa mujer no tenía ni para empeñar, porque dice: ninguna cosa tiene, solo un poco de aceite en una vasija. Importante, porque la mujer le dice al profeta: no tengo nada en mi casa, solamente tengo un poco de aceite en una vasija, o una vasija con aceite. Quizás la vasija sea pequeña porque no dice la cantidad, sea una vasija pequeña, no dice una gran vasija, ni eso que llenó Jesús de vino, ¿cómo se llamaba? Una tinaja, no dice eso, sino que dice una vasija. Puede ser un poquito de aceite. Pero yo quiero llevar que no nos enfoquemos en, como a veces muchos usamos este texto para predicar,
lo que tenemos adentro, sino que yo hoy quiero enfocarme en el aceite, por la importancia que en este hay. El aceite representa, según Bibliaón explica, en la Biblia el aceite simboliza la presencia de Dios. El derramar del aceite alude específicamente al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir a reyes y sacerdotes. Miren la importancia de este aceite. Y la mujer le dice al profeta: yo no tengo nada, solamente tengo una vasija de aceite. No tengo mucho que ofrecer, no tengo mucho que dar. Lo único que tengo es eso, no sé qué podamos hacer. Yo estoy parafraseando el texto, usted sabe que me gusta armarme mis películas y después vamos concluyendo. Y cuando llega esta mujer y le dice a Eliseo, Eliseo dijo: pues vaya a la casa, se encierra, pero antes de ir a la casa, encerrarse, busque vasijas, las más que pueda. No se quede con una, busque todas las del... Yo creo que si la mujer hubiese sabido qué iba a pasar, había ido hasta comprar las de la esquina, las de la tienda del todo a 1000, ¿cierto? Bueno, aquí hay todo a 1000, allá no. Y esa mujer se levanta y va a su casa, le dice a los hijos que vayan a buscar vasijas, se va a buscar las vasijas, las trae y empieza a regar el aceite, ¿cierto? Primero, yo no me dé 5 cosas, usted puede encontrar muchas más. La mujer no tenía absolutamente nada, solamente aceite. Recordemos lo que significa el aceite según Bibliaón. La Biblia no tenía nada, solo tenía aceite. ¿Qué significa el aceite para usted? Segundo, debía prestar muchísimas vasijas, porque tampoco tenía muchas. Tercero, mientras hayan vasijas, habrá aceite corriendo. Yo no sé si usted está yendo conmigo esta mañana, pero mientras hay vasijas, habrá aceite corriendo. Señor, espérate un momento. Perdón. I'm sorry. Cada vasija se llenaba y había más aceite para llenar la otra. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Y quinto, el aceite que estaba saliendo constantemente era fresco. Sí ve lo importante. Primero, no tenía nada esa mujer, pero debía prestar para poder tener. Mientras habían vasijas, el aceite fluía. Cada vasija que se llenaba, seguía fluyendo el aceite. El aceite constantemente salía y era fresco. Dios, para estos tiempos, está buscando vasijas para mantener su aceite fresco. Amén. Dios está buscando vasijas para mantener el aceite fresco. Porque recuerde que cuando la mujer dijo: páseme la otra, y dijo el hijo: ya no hay más, cesó el aceite. Ya no había que buscar, ya no había dónde depositar, ya no había dónde echar aceite. Y cuando la mujer dijo: présteme, y el hijo dijo: ya no hay, el aceite dijo: aquí fue. Cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo: yo ya estoy saciado, dice el Espíritu: aquí fue. Porque ya no nos vamos a llenar jamás del aceite fresco del Espíritu Santo. La viuda, en su casa, el profeta le dijo: vaya y enciérrese. No le dijo: vaya y coja
la mata de aceite, la palma africana, y coja y empieza a preparar el aceite, echa la mezcla al fuego y para que la africana vaya soltando. No. Le dijo, vaya a su casa y se encierra, y ese poquito de aceite empieza a basar en otra vasija, y cuando empiece a basar en otra vasija, ese aceite empezó a fluir y a reproducirse. Esa mujer no entendía, esa mujer no sabía, lo único que sabía era que el aceite, cada vez que se llenaba una vasija, el aceite que ella tenía en la vasija no cesaba, el aceite seguía fluyendo. Ella no había visto, pero iglesia, déjenme decirle esta mañana que si nosotros buscamos de Dios, el aceite en nuestra vida va a seguir fluyendo. Va a seguir fluyendo. Mire cuán importante es. A veces Dios nos habla para que busquemos, no por el problema, sino porque Él quiere que su aceite esté constantemente derramándose en nosotros. Cuando completamos, salimos del problema y dejamos de buscarlo. Dios llega, ahora cojo a Jorge y lo meto a un problema. Y el Señor, yo necesito salir de ese problema. Como me dijo una hermanita por allá que está sentada, me dijo, 3 días de ayuno, pastor, y eso rompe todo. ¿Cierto, Alita? Salió del problema con los 3 días de ayuno. ¿Y qué sucede? No volvió más. Ese aceite cesó. Cuando Dios no quiere solamente sacarnos del problema, Dios no nos quiere sacar solamente del problema, Dios quiere mantenernos viviendo en la bendición. Dios quiere, yo no sé si a usted, yo no sé si estoy aquí en este lugar, pero Dios quiere mantenernos en la bendición, iglesia. Dios no quiere el sufrimiento para nosotros. C.S. Lewis dice que el dolor, el sufrimiento, es el megáfono que Dios usa para despertar un pueblo de sordos. Porque la única forma que nos decidimos a buscar es cuando estamos en angustia, cuando estamos en situaciones difíciles, pero podemos buscar a Dios cuando estamos bien, iglesia. Cuando estamos mejor lo podemos buscar también, para que el aceite esté constantemente fresco. Iglesia, yo eso que le dije al Señor, eso, y me puse a hablar con ese hermana, y charlamos lo más de bueno. ¿Qué me va a decir después? Me predicaste primero. Dios nos habla. Dios nos habla. Es tiempo que la iglesia se levante y esté fluyendo en la presencia de Dios, no por milagros, sino por permanecer en ella hasta que el aceite continuo esté cayendo. David sabía que era eso. Y por eso le dice al Señor, úngeme con aceite fresco. David sabía. La iglesia, mire, yo veo hermanos tan profesionales en el evangelio. Es duro ver hermanos profesionales en el evangelio. Mientras usted y yo seamos profesionales en el evangelio, ya Cristo pasó a un segundo plano. Porque una cosa es ser profesional académicamente y otra cosa es ser profesional en la búsqueda, en la presencia. Porque cuando usted es profesional en la presencia, no se sacia, no queda con hambre como cuando uno tiene hambre de conocimiento académico. No. Los que han ido a la universidad saben que cuando uno empieza la investigación, uno quiere más, y 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 cada vez está investigando, y está buscando, y está buscando. Los que han estado en ese proceso académico saben lo delicioso que es el conocimiento, pero ¿sabe qué es lo triste? Que los que empiezan a buscar de la presencia de Dios, empiezan a ser profesionales, y al principio empiezan, pero después ya son profesionales en el evangelio, y ahora se dedican solamente a criticar, se dedican solamente a murmurar de los demás, a bajarle la fe a los otros, pero no a buscar y a seguir que ese aceite siga manteniéndose fresco, buscando en medio de la adversidad, en medio de la prueba y en medio de la alegría, iglesia. Por eso vemos unos hermanos en la iglesia a veces que llevan, no se me vaya a enojar, pero es la verdad, iglesia. Vemos hermanos que llevan años en el evangelio y que aún no han madurado espiritualmente. Cuando vemos otros hermanos que trascienden, y Pablo nos dice, iglesia, Pablo nos dice, a ustedes ya no es para darles me gusta, sino que hay que darle
Bueno, pero usted a la iglesia le dice carne y usted es hereje. El que le dice a la iglesia la carne, lo que es la carne, lo macizo, el plátano, esa iglesia le va a decir a ese pastor, es hereje. Porque se quedaron en el rudimento del principio, el arrepentimiento, el perdón de pecados y ahí la doctrina. Y de ahí no salen y dan vueltas en eso. Y lo dice Pablo, no lo digo yo. Quedan en el arrepentimiento, conversión, bautismo, doctrina, arrepentimiento, conversión y nunca avanzan. Cuando el Señor nos ha llamado a estar en arrepentimiento todo el tiempo, en el bautismo todo el tiempo, porque una sola vez y para siempre, en la doctrina, porque esa no es de Dios, esa es de los hombres. Dios nos ha llamado a estar en su presencia, buscando aceite a cada hora, a cada momento, que fluye el aceite de nosotros, iglesia. A eso nos ha llamado el Señor. La iglesia tiene que soltar la doctrina y enfocarse en Cristo. Cuando a mí me dicen ¿cuál es la doctrina y cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Siéntese conmigo y me explica, porque yo no lo vi en la universidad. No vi cuál era la doctrina de Cristo. Él vino a dejar unas enseñanzas. Y la enseñanza que Jesús nos dejó, lo primero que hace es transformarme a mí para yo poder llevar su evangelio a otros. Amén. Y usted ve esos hermanos que vienen a querer transformar a ellos y el evangelio ni siquiera los ha tocado. Dice como la hermana Mencho, me resbala. El evangelio cae y va derecho para donde el otro. Y tenemos que surgir, iglesia, y empezar a caminar en un aceite fresco, que ese aceite esté constantemente fresco. Algo importante, la viuda pedía vasijas para llenar el aceite, pero la viuda nunca se sentó a preguntarse de dónde venía ese aceite. Quizás ella, porque era esposa de profeta, ya estaba acostumbrada a ver milagros y a ver cosas. Pero no estaba mirando que ella vaciaba vasijas, aceite de su vasija, que estaba pequeña o poquita o como estaba. No era una cosa grande, según investigaciones, eran pequeñas. Y dice que ella vaciaba y ese aceite de su vasija no cesaba, porque era su vasija la que tenía la unción para llenar las otras vasijas, iglesia. Cuando usted y yo empezamos a ver esto, ella no se enfocó en el milagro. Ella pudo haber dicho, Dios mío, wow, yo no sé cómo sale el aceite, yo no sé cómo fluye este aceite. No, ella estaba en la mente pensando cómo iba a salir del problema. Ella estaba pensando cómo iba a salir de la adversidad, de la enfermedad, de la crisis, de la depresión. Ella estaba pensando eso. Ella no estaba mirando que había un milagro delante de sus ojos cuando un aceite no dejaba de fluir. ¿Estoy aquí o no estoy aquí? ¿Se me fueron? Voy a dejar solo aquí. Ella no estaba enfocada en el milagro. Estaba enfocada en su problema, por eso no veía el milagro. El milagro estaba en sus ojos. Y ella no lo veía. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en la resolución del problema. ¿O no? Aló. Cuando Dios le está haciendo un milagro y usted no ve el milagro, sino que ve el problema que usted quiere resolver. Y Dios le está diciendo, mira, ciego, aquí está el milagro. Y usted está buscando el problema más allá adelante. Eso estaba haciendo la viuda. La viuda no miraba el aceite que salía de la vasija y decir, yo no sé cómo surge. Yo vacío y vuelve y tiene. Yo vacío y vuelve y tiene. No, era eso. Había un milagro en sus ojos. Ella no miraba el milagro. Ella estaba buscando cómo sus hijos no fueran llevados a ser esclavos, iglesia. Así estamos a veces nosotros. No vemos el milagro que Dios está haciendo delante de nuestros ojos, sino que estamos mirando el problema. Estamos mirando el problema. Ay, yo lo voy a resolver. Yo tengo que resolverlo. Y Dios está diciendo, pero es que ya tengo el milagro ahí, míralo, ciego. Y no, yo tengo que resolverlo. Y Dios le está hablando. Y así estaba la viuda, llenando aceite. Porque ella necesitaba salir de la esclavitud de sus hijos. Pero Dios estaba diciendo, mira, te estoy fluyendo. Está fluyendo el aceite. Está saliendo más aceite. Vacías la vasija y cuando la pones en el suelo ya está llena. Yo no sé qué está pasando, podría decir la viuda. Pero había unción constantemente saliendo de la vasija de la viuda.
Amén. Hay que preguntarse a veces, ¿cómo es que ocurre el milagro? El milagro ocurre antes que yo lo vea. Antes. Jesús le dice a los discípulos, cuando tienen hambre, llega Pedro y le dice, tienen hambre, ¿y ahora qué le vamos a hacer? No sé, denle ustedes de comer. Y Jesús y los discípulos dicen, pero nosotros no tenemos plata. Miren lo que hay en la cuenta, Señor, no hay nada acá. Sin Judas lo ha gastado todo allá. No, mentira, saquemos a Judas del problema. Y dejó Jesús y le dijo, pues denle de comer. Y por ahí dicen niños, ¿qué tienen? Yo tengo 2 pescados. ¿Y usted qué tiene? Yo 5 panes. Ah, bueno, tráiganlos. Pero cuando usted lee ese texto, la Biblia dice que estaban en el desierto. Y cuando Jesús dice, cuando se sientan en el césped, en el monte. El milagro ya había ocurrido y ellos no lo habían visto. Que el desierto había florecido. Eso, yo le invito a que lo lea. La alimentación. El milagro ocurrió cuando Jesús dijo, reúnanos de 50 en 50 que se sienten. Y siéntense a donde, en el montecito. Y se sentaron en el monte. Ya no había desierto. A veces el milagro está en nuestros ojos y nosotros no lo estamos viendo. Yo no sé si usted está aquí, pero a mí me ha pasado que el milagro está ahí diciéndome, Dios, Jorge, mira el milagro. Yo, no, Señor, es que tengo que resolver el problema ya. Mira el milagro aquí, Jorge, está en tus pies, en tus narices. Si no lo estás mirando, no, Señor, es que tengo un problema allá adelante que resolver. Dios te dice, no me importa ese problema, te estoy diciendo que el milagro está aquí. Sacúdete y mira el milagro. Empieza a andar en el milagro. Empieza a caminar en el milagro, porque el milagro está delante de ti, iglesia. El milagro está delante de nosotros. La viuda estaba multiplicando el aceite. Impresionante. A mí me llamó la atención porque ella dice, muchos decimos, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Un aceite. Eso poquito que usted tiene es un milagro. Eso poquito que tiene es un milagro. Y la viuda le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y está multiplicando el aceite. Pero sus ojos estaban enfocados en el problema. Sus ojos estaban enfocados en el problema y no en la multiplicación. Amén. Ella quería sacar a sus hijos del problema. Y Dios le estaba haciendo un milagro en sus ojos. Ella quería resolver una situación. Y Dios le estaba mostrando milagros. A veces, Dios está mostrando el llamado y no le prestamos atención. Es que yo quiero ser profeta. Andas en el ministerio equivocado, no eres maestro. ¿Qué quieres buscar enseñar? Yo quiero ser profeta y el Señor le pone un corazón de pastor. No es que me gusta visitar a las hermanitas y a los hermanitos porque me encanta eso, pero yo quiero ser profeta. No es tu ministerio. No va a fluir en el profetismo. Por eso muchos hermanos, iglesia, cuando uno empieza corriendo termina cansado. Por eso yo no sé si usted ha corrido maratón, yo no, lo digo de una vez. Pero cuando nosotros estábamos estudiando en el colegio, que educación física, en una de esas el profesor nos enseñó a hacer una maratón y nos hizo recorrer todo el pueblo. Y corrimos nosotros cuando llegamos, a mí me dolía todo el cuerpo y todos llegamos tirados, nos dimos, haga de cuenta, recorrer todo Fusa. Y corrimos allá y él decía, una maratón cuando se va a correr, nunca se arranca como loco. Siempre se va a un ritmo y a los últimos metros ahí es que viene el acelere. Así es la vida, porque el que corre se cansa,
Pero yo soy de los que creen cuando la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como el águila, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Solo los que creen en el Señor. Si usted ha sentido que ha corrido y está cansado, pues ahora empiece al ritmo para que Dios le dé la fuerza como la del búfalo y dígale: Señor, renueva mi aceite, porque lo dejé envejecer, lo dejé perder, pero ahora quiero un aceite fresco para seguir llevando tu palabra a todo lugar. Iglesia, necesitamos avanzar en eso. No podemos seguir quietos. Ay, pero es que a mí el Señor me llamó evangelista. Va a tomar todos los ministerios para que los profetas no me van a enojar. Me llamó evangelista. Ah, pero es que él me llamó a evangelizar. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Salgo todos los días al parque con un megáfono muy bonito de su parte. ¿Y el fruto? Todo tiene que tener un fruto. Si no hay un fruto, la Biblia dice que está tirando las perlas a los cerdos y lo santo a los perros. Porque es bonito llevar la palabra, pero cuánto más bonito, así sea que no vayan a mi iglesia, pero llevarle el evangelio al que está allá en el parque y decirle: ¿usted dónde vive? Ah, no, yo vivo aquí. Ah, pero allá hay una iglesia, hermano. Se puede congregar ahí. Eso es interesante. Como decirle el domingo: te invito a la iglesia también. Él decide si viene aquí o va donde quiera, pero él decide ir y llevar un evangelio. Pero cuando usted anda corriendo y lleva uno, lleva al otro y lleva al otro como apóstol, se cansa. Se cansa. Porque recuerde que el apóstol sale, forma una iglesia, pero él vuelve a su casa. El profeta sale, da su palabra, pero vuelve a su casa. El evangelista sale, hace milagros, prodigios, lo que Dios lo ponga a hacer por allá, pero vuelve a su casa. Yo en la Biblia veo a un Pablo, mayor que el Pablo. Yo no sé si aquí hay alguno, pero yo no creo. En estos tiempos, el celular nos quita. Y yo veo a un Pablo que se fue de Jerusalén. Y cuando andaba por allá le mandaba informe a la iglesia principal. No estaba desprendido, no andaba como rueda suelta. Era un Pablo que supo de dónde salió. Dios no lo llamó solo, Dios lo llamó una congregación. Y Pablo se iba y de allá le decía: estamos aquí en Chipre, luego estamos acá en Asia, después bajamos a Asia Menor, y así le iba informando a la iglesia dónde estaba. No era una rueda. Porque Pablo sabe que si lo hace solo, se cansa. Ayer nos hablaba la pastora: necesitamos a alguien allá al lado. Mejor son dos que uno, dice el proverbio. Hay que caminar en el aceite. Revise su vasija, cómo está vaciando su aceite. Mire cómo está vaciando el aceite. Si ese aceite es el que está de antaño, ya añejo ahí, que es de eso que se pone negro cuando usted frita, que le tiene que echar un clavo para que el clavo se absorbe el óxido de... Yo parezco que sé de todo. Eso lo aprendí en el mundo. Sí, la mamá de mi amigo echaba un clavo para que el óxido se desaparezca, el óxido. ¿No había? Ahora que estemos vendiendo pollo frito lo hacemos. Lo renueva. Y la gente tiene ese aceite añejo, pues métale ese clavo para que renueve ese aceite. Pero nosotros no necesitamos eso. El aceite artificial sí, el que sacan de los árboles sí, pero el aceite suyo y mío no necesita un clavo, porque ese aceite está constantemente fluyendo.
Ese aceite está constantemente fluyéndote, iglesia. Ese aceite no necesita que le eches ese clavo, porque ese aceite va directamente al árbol de olivo y le dice: aquí estoy, úngeme con aceite fresco. Y ese árbol de olivo dice: pues aquí tómate aceite. Y ese aceite no se queda estancado, sino que va y fluye, 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 porque a eso lo llamó el Señor, a fluir como ese aceite, como esa vasija que fluye aceite, iglesia. Ya no nos miremos en el problema cuando tenemos un milagro delante. Siempre he hablado de cuando Jesús sana al ciego en el estanque de Siloé, ¿cierto? Interesante. Nosotros vemos todo el milagro, pero el milagro realmente ocurre. ¿Sabe cuándo ocurre el milagro? Cuando Jesús le dice al ciego: vaya a lavar. La Biblia no me registra que alguien cogió al ciego y le dijo: uno del lado de allá y el otro del lado de acá, y lo llevaban. Y nosotros que no conocemos Jerusalén en esos tiempos, creemos que el estanque quedaba de aquí a aquí, y el estanque quedaba al extremo de la ciudad. El ciego, yo creo que iba por todo el camino buscando. Pero es que nosotros no vemos que el milagro no ocurrió cuando el ciego se lavó los ojos. El milagro ocurrió cuando Jesús le dijo: vaya y se lava. Jesús no le dijo: recupere la vista. Le dijo: vaya y se lava. Hizo lo que hizo y vaya y se lava. Y el ciego se fue caminando. No dice, no, por eso digo, no me dice si lo llevaban o iba solo. Pero ya iba ocurriendo. Él solamente se fue a lavar. Así nos pasa a nosotros. El milagro está aquí y no lo vemos. El milagro está ahí y no lo vemos. Quita tus ojos del problema y enfócate en lo que Dios está haciendo contigo, iglesia. Amén. 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 Quita los ojos del problema y enfócate en lo que Dios está haciendo. Porque si te están tirando palos, recuerda que el dicho común dice que al árbol que tiene frutos es al que se le tira palo. Al árbol que tiene frutos es al que tira hierba, piedras. Si te están tirando piedras, entonces glorifícate porque está dando fruto. Si no estuviera dando fruto, no eras importante. No lo eras, iglesia. Las críticas no van a llegar al que está quieto. Las críticas no van a llegar al que está relajado en la casa mirando Netflix. La mujer rey, no van a llegar a ese. O las 3 horas de Avatar. La tercera. No, las críticas le van a llegar a aquel que está constantemente en la presencia. Aquel que está buscando. Aquel que está diciendo: yo tengo propósito en Dios. Yo sé que Dios me va a usar. Y ese está llorando. No lo ve nadie. A ese no lo ve nadie. A ese solamente se le ve la carátula en la iglesia. Hola, hermanito, ¿cómo está? Pero no saben que allá en su casa está llorándole a Jesús para que lo use en esta tierra con ese aceite fresco. Nadie lo ve riendo, todos lo ven riendo, pero nadie lo ve llorando. Solamente Dios, iglesia. Solamente Dios. Por eso, cuando te estén tirando piedra, alábalo. Cuando te estén tirando piedra, alábalo. Porque esas piedras es lo que dice que el fruto de tu árbol tiene que salir. Que ese fruto no puede seguir colgando. Que ese fruto hay que repartirlo a otros. Hay que darlo a otros. Es tiempo que la iglesia comience a ver el fluir del aceite de la presencia de Dios en nuestras vidas. Más que acercarse a Él para resolver un problema, Dios nos quiere llevar más allá de lo que estamos imaginando. Pedro le dijo: si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro caminó y luego se hundió. Se estaba hundiendo. Pero él caminó desde donde él estaba
hasta donde estaba Jesús. Pero como venía con Jesús, caminó de regreso a la barca. No le tocó regresar nadando. Él quizás pensó no más en ir a Jesús y luego ver cómo los discípulos van a llegar allá en la barca. Él no pensaría quizás en que Jesús le iba a decir, pero vamos, ahora camine, vamos para la barca. ¿Cuánta distancia recorrió? No se sabe. Pero Jesús extendió la mano. Ya estaba llegando a él. Se enfocó en el problema, dicen los predicadores. Esa es la iglesia. Que vaya más allá. Que aunque se esté hundiendo, clame. Porque cuando clama, ya no va a caminar el poquito que iba a caminar. Ahora va a caminar lo que Dios quiere que camine. Lo que Dios quiere que avance. Cuando usted y yo determinamos avanzar, iglesia, el Señor se mueve a nuestro favor. Dios mueve cielo y tierra. Así sea para uno. Para uno. Que nosotros queremos multitudes, sí. El avivamiento va a llegar, iglesia. Y por eso tenemos que tener el aceite fresco. Porque ¿cómo vamos a hacer cuando llegue el avivamiento en Fusa? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué Dios no nos usa? No es responsabilidad de Dios, ya es responsabilidad nuestra. Porque Él dejó a alguien que nos acompaña, el Paráclitos, y le dijo, este es el guía que le he dejado a la iglesia. Y la iglesia cogió al Paráclitos y lo usó como la vara para sostenerse, pero no para avanzar. Y el único que puede renovar el aceite de la iglesia es el Paráclitos, el Espíritu Santo. No hay otro que pueda renovar el aceite. Un pastor que no está buscando de la presencia de Dios no va a tener aceite fresco para darle a la iglesia. Un líder que no está buscando la presencia de Dios como debe ser, no va a tener para darle a su iglesia, a su líder, a su equipo. Porque usted puede predicar mucho la palabra, pero la palabra sola no funciona. Esta debe ir acompañada del Espíritu Santo. Esta debe ir acompañada de la presencia de Dios. El problema la tenía tan velada que ella no podía ver la multiplicación. El problema la tenía velada, completamente ciega, que ella no podía ver el problema. Como este calor nos está colocando tan aturdidos, que no podemos ir comprender más allá. Porque así pasa. Si tú estás viviendo una circunstancia como la mujer, desenfoca la mirada del problema y mira al que puede hacer el milagro. Amén. Mira al que puede hacer el milagro, porque solo Él lo puede hacer. Solo Jesús lo puede hacer, no el pastor. Yo sé que es necesario, pero solo Jesús puede hacer el milagro. Y Dios puede usar al varón que está enfrente, como puede usar a cualquier hermano de aquí de la congregación que tenga intimidad, relación y comunión con el Espíritu Santo para quitar la carga que estamos llevando. Iglesia, una persona decía, ¿cómo esos de Israel, los más altos, los rabinos, dicen que una persona que verdaderamente es espiritual no deja su religión, no deja la religión. Una persona que es espiritual no deja de congregarse, porque sabe que el Salmo 133 es claro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Amén. Y por ahí dice una canción que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. No hay milagros
Cuando estoy solo solamente, no, hay milagros cuando estoy en comunidad, cuando puedo ver lo que Dios está haciendo en mi hermano, cuando mi hermano sale a testificar que Dios le sanó una enfermedad, que llevaba años luchando con esa vaina y no podía soltarlo. Ahí hay milagros. Por eso es importante congregarse. Cuando un hermano ya dice, yo no necesito congregarme, Satanás dice, esa es la próxima diana. La diana es el círculo donde va la flecha, para que ese círculo caiga la flecha, el dardo de Satanás, y empiece a apagar el ministerio. Y lentamente Satanás va apagando los llamados. Lentamente. Él no necesita cogerlo una vez y echarle un fuego de agua. No. Le decía yo a mi sobrino en estos días hablando sobre una situación, y le puse el ejemplo del carbón. ¿Cómo se apaga un carbón? Un carbón nunca se apaga hasta que se consume. Si usted ha visto un carbón fuera del fuego, el carbón no se apaga, sino que se consume. Usted coge el carbón, lo saca, y después de un tiempo usted saca el carbón y lo sacude, y hay un pedacito, y todo lo que cayó fue la ceniza. Yo no sé si a mí me ha pasado solamente, pero con el carbón pasa también así. Porque la ceniza lo va cubriendo, y la ceniza va apagando la llama, pero como es carbón, se va llenando de ceniza, se va cubriendo de ceniza, y si usted coge y lo sacude, cae toda la ceniza y queda un pedacito de carbón. Así funciona Satanás. Ese hermano que dice, yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito estar ahí. Satanás dice, esa es la diana, ese es donde va a caer la próxima flecha. ¿Por qué? Porque él va a ser como ese carbón. Señor, y se va cubriendo. Yo leo la Biblia y se va cubriendo de palabras. Y Satanás dice, ay, vamos a hacerlo creer que está bien con Dios. Y empieza a juzgar a los otros, empieza a señalar a los otros, empieza a pasar por la Biblia a los demás. Hombre, la Biblia se la sabía el mismísimo demonio, pero no tenía el espíritu. El mismísimo demonio se la citó a aquel que la había mandado a hacer. Es como yo decirle a Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, tu libro dice la gracia barata. O sea, hermano, es el que la creó. Como decirle al que creó el náufrago, al Nobel de Paz, al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y decirle, no, es que el náufrago, mira, tú dices que en el náufrago cayó al agua y y cuentas la historia, y mira tú, también lo puedes hacer, ¿no? Citándole al mismo que creó el libro, que mandó a hacer el libro, las escrituras. Se pasa de atrevido. Y por eso Satanás, cuando ve a un cristiano que se va apartando, ese es el próximo en apagarse. Usted puede llevar años, décadas, centenas, no vive nadie en el cristianismo, pero puede llevarlos muchos 80 años. Pero si se descuida un minuto, es suficiente para el diablo, es suficiente para Satanás. Con una noche que usted dedicó 40 años de su vida, una noche que no dedique a orar, Satanás empieza a martillarle, y al día siguiente le vuelve a poner la misma flojera, y al día siguiente la flojera, y usted ya no va así encendido, sino que ahora va en picada, como las empresas cuando están en quiebra, y usted dice, ay, yo no sé qué me pasa, pero ya he perdido. Y si pecó la primera vez, llegó, se arrepintió, pero luego más adelante vuelve y peca, ya se arrepiente, vuelve y peca, se arrepiente, pero ya después ya eso va doliendo menos, y va doliendo menos, y va doliendo menos, y va doliendo menos, porque por ahí decía, no me acuerdo su autor, dice, el pecado hace, la maldad, el pecado hace que el cielo parezca cada vez menos bueno y el infierno más atractivo. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar de Dios, cesa nuestro aceite de fluir, y empezamos a buscar de Satanás, a buscar del pecado, y el pecado nos va pagando, y hoy lloré, Señor, ¿por qué lo hice? Pero al otro día ya lloré menos, Señor, mira, lo volví a hacer, y después, Señor, y cuando ya veo, ya no lloro,
Ya mi cuerpo está duro, mi corazón está duro. Y yo, Señor, pero ahora ya ni lágrima me sale. ¿Por qué? Porque me alejé del que me puede estar renovando el aceite. Cuando alguien puede hacer eso, iglesia, y aún está a tiempo de decirle, Señor, hoy quiero volver a que mi aceite siga fluyendo, a que mi aceite siga saliendo de la vasija que tú has establecido para llevar el aceite fresco a otras personas y no dejar que Satanás apague la llama para que el aceite siga fluyendo. Es tiempo de que la iglesia, y termino aquí con esto, para que nos vamos a comer. En el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Los cristianos, cuando ya su aceite cesa, es porque ya vieron que todo ha sido hecho. Cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, cuando estaba colgado en el madero. Mientras estuvo en la tierra, seguía yendo al templo, seguía buscando gente, seguía predicando el evangelio, seguía haciendo la obra. Mientras estuvo en la tierra, Jesús, que era el Hijo de Dios, no cesó de predicar la palabra. Jesús no cesó de buscar. Jesús no cesó de orar. Pero cuando estaba ya en la cruz, en el madero colgado, porque no era una cruz, en el madero colgado, dijo, todo ha sido hecho. Porque ya no había más nada que hacer, sino entregar el Espíritu. Cuando un cristiano que yo lo veo caminando me dice, eso ya yo terminé ahí ya no hay más Espíritu. Porque nosotros debemos mantener el aceite fresco. Si hay rencor, perdone. Si hay odio, perdone. Porque hay gente que el aceite no le fluye, no porque no tenga, sino porque no perdona. Y el perdón no es algo difícil, la verdad. No es algo difícil. Perdonar es simplemente decidir cómo amar. Amar es una decisión, perdonar también. Y usted puede decir, ay pastor, está equivocado. Si usted hoy decide perdonar, perdona. Si usted decide soltar, suelta. Por eso el aceite no deja de fluir, no fluye, porque a veces no perdonamos tampoco. Y no me quiero adelantar al domingo, pero a veces en la falta de perdón hace que su aceite se estanque. Señor, pero yo te busco, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo trasnocho buscando tu palabra, pero no veo nada, porque quizás hay una rencilla en su corazón contra alguien que le haya hecho mal y usted no lo ha soltado. Ay, pero es que perdonar es duro. No es duro siempre y cuando yo esté diciendo en mi mente es duro. Las cosas son duras cuando yo las tengo aquí en la mente diciendo es difícil, no lo puedo lograr, no lo puedo hacer. Pues no lo va a lograr, pero si usted dice yo puedo, yo soy capaz de hacerlo, yo puedo perdonar, yo puedo soltar esa carga, lo empezará a soltar. Pero mientras no lo haga, no lo va a soltar. Es que usted cree que no, Jesús por eso vino a decir, perdonen. Jesús estaba en el madero y puede haber dicho, manda un rayo que parte de poco, como dice Laura en América. Y no lo dijo así. Lo dijo, Señor, perdónanos. Laura en América. Perdónalos. Iglesia. Todos tenemos daños. Todos tenemos heridas. Todos. Es que mis heridas son más grandes que las suyas, pero no perdono. No. Quizás muchos no fueron maltratados. Quizás muchos no fueron abusados. Quizás muchos no fueron golpeados. Pero ¿por qué su aceite fluye hoy? Porque soltaron esa carga. Decidieron arrancarse eso del corazón. Decidieron sacar eso de su corazón. Perdonando es difícil. Es difícil cuando yo no lo decido.
Pero si yo lo decido, sí. Iglesia, cuando era muchacho pasaron muchas cosas y yo empecé a cargarme incluso con mi propio papá. Pero le digo, perdonar no es cosa. Dígame qué es perdonar. Y sentémonos a hablar. Usted habla de su herida y yo hablo de las mías. Y usted no conoce mis heridas infantiles tampoco. Que durante un diplomado en psicología infantil tuve que ser yo mi propio terapeuta y para sentarme contra la pared y hacer la terapia en el espejo para poder perdonar muchas cosas. Y cargado yo ahí, y cargado de las circunstancias, y el aceite no fluía, no avanzaba, y mi vida seguía igual, yo estancado ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo en mi corazón que no lo soltaba. Y cargado contra mi papá, y odiaba a mi papá, y odiaba un poco de gente que me había. Yo era bien orgulloso, o sea, si usted me hizo eso, pues yo no le hablo, no me interesa. Y a mí no me importa nada, o sea, no es que era raneado como mi hermano, no, era así. Pero cuando conocí a Jesucristo, me dijo, suelta. Yo odiaba a mi papá. En el estómago de mi mamá, le dijo a ella, llora, ese no es hijo mío. No está parecido a él. Si usted viera a mi papá en foto, no lo digo porque me da pena. Porque me pasan en la escucha y el todo de mi papá, Alejita también, ¿no? Y me dice, ese no es hijo mío. Y ese odio quizás me lo transmitieron a mí, pero siempre nos decían en la casa, cuando vean a su mamá pasando trabajo, ayúdenlo. Mi mamá nunca nos inculcó odio contra nuestros padres, no. Ella siempre nos decía, cuando ustedes vean a su papá pasando trabajo, ayúdenlo. Y nos mantuvo ahí, pero yo odié a mi papá de la manera más fuerte. No le deseé la muerte. Pero el día que murió la mamá me acerqué a decirle a él, mi sentido pésame 2010. Ya era un adulto y estaba trabajando y me dijo una señora de trabajo, tu papá va yéndose para la partida porque tu abuela se murió y entonces yo dije, listo, voy a ir a decirle mi sentido pésame. Y cuando llegué a el señor, eran dos imanes que se repelen así. Yo trataba de acercarme, pero había algo que me jalaba para atrás y yo dije, no, Dios no quiere que lo perdone, que hable con él, porque no hablaba de perdón en ese entonces. Y llegó Jesús, por eso yo me gozo aquí. Y soy aquí, así como usted me ve que brinco, salto aquí, soy en todas partes, porque a mí me llamó fue el Señor. Yo no tengo por qué andar escondiéndome. Pero allá en mi casa brinco, salto, el que me dice, esto no es cristiano, no importa. Yo alabo al que me libertó, alabo al que me sacó, alabo al que me aceite para que fluya. A él es que voy a seguir alabando, iglesia. Por eso no me canso de brincarme. Usted me dice, esa iglesia ya es y no, para el loco, no, yo le danzo, brinco, salto, porque a mí yo sé que fue el que me rescató y de dónde me rescató el Señor. Y de lo que estoy luchando también para soltar. Porque hay cosas que uno se queda también, que no porque no las quiera soltar, sino porque el diablo o el mismo Dios a veces usa eso para mantenerlo fresquito. Y yo llegué y le dije al Señor, yo perdono a mi papá. ¿Y sabe cómo decidí perdonar a ese señor? Sí. La señora profeta dijo, aquellos que dicen que han perdonado y que no han perdonado, levanten la mano. Ese día fui sincero y levanté la mano, pero no sabía qué me esperaba después. Ese día, cuando me llevó al frente, me levanté, yo me vine a sentar a mi silla y lloraba y mi ex mujer estaba sentada y mirándome de ladito y yo llorando porque nunca me había visto llorando. No fui libre en el encuentro, fui libre ese día porque había dispuesto mi corazón para que Dios me hablara. Y llegó Dios y me dijo, perdona. Yo no sabía ni por qué estaba llorando, y solamente lloraba, como dice una canción por ahí. Y cuando empecé a orar en mi casa, empecé a decirle, Señor, yo perdono a mi papá. Y lloraba, yo decía, perdón a mi papá, lloraba, no porque lloraba por lo que me perdonó, lloraba porque no quería perdonarlo. Y empecé a decirle, lo perdono, y lloraba. ¿Y sabe qué usó Dios para poder perdonar?
Él fue el que me dio la semilla para que yo pudiera guiar. Así pude perdonar a mi papá. Y diciéndole, gracias a Él estoy aquí y por Él te conozco. Así pude perdonar a mi papá. Por eso le hablo, el perdón es decisión. Y no solamente a mi papá, también otros que me hicieron daño. Uno que me pegó una patada, que me levantó el peso y caí al brun. Y de que yo quería matarlo también. Perdonar es decisión. Pero solamente lo hace un corazón que esté renovando su aceite. Si no hay renovación del aceite, no hay perdón. Si usted viene a esta iglesia, empecemos a caminar en la celda antigua, pero de verdad. La celda antigua de verdad. No mantener el mismo templo de antiguo, el evangelio de verdad. La palabra de verdad. Las cosas de verdad. Que el aceite fluya de verdad. No emociones, no venir aquí a presentar a Luis Butón, a Carolina Herrera y a todas esas otras marcas. No. Es presentar a un Cristo vivo. Porque eso es lo que la iglesia necesita. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Porque eso dice el Padre nuestro y eso dice Jesús también en Marcos. En todos los evangelios. Es necesario soltar. Es necesario soltar. Para que tu aceite fluya, es necesario soltar. Si hay algo que le hayan hecho, suelta. Que no es a la única persona que la herido. No es a la única persona que la ha maltratado. El inconverso le va algo que no quiera perdonar. Pero a un hijo de Dios no se lo va. Porque tiene a un Dios que dice que de Él es la venganza. Y yo de una de las personas que cuando era niño nos humillaron, nos trataron tan mal, de una de las personas, iglesia, para perdonar, ¿sabe cómo lo perdoné? Le dije, lo único malo que le deseo es que te conozca. Si puede ser malo, le decía yo a Dios, lo único malo que le deseo a fulano de tal es que te conozca, porque sé que cuando te conozca, él va a arrepentirse de todo lo malo que hizo. Pero no es difícil. Nosotros tenemos negación, que es otra cosa. Nos negamos a ver. Por eso el aceite cesa. Por eso el aceite no fluye. Ay, pero yo tengo gran ministerio, pero ¿por qué no avanzo? Suelte. Usted no puede estar abrazando cactus y el cactus usando usted a ver todo lo que tiene. No. Había una historia de un perro y el perro tiraba ahí, ladraba, y cuando ladraba pegaba un grito. Y cuando volvía a ladrar, ¡ay!, se volvía a quejar del grito, iglesia. Y le dice el dueño de la casa, estaba ahí mirando al perro, que estaba sentado en su rincón de toda la vida. Y el perro, cada vez que ladraba, se quizaba el perro, y gritaba el perro. Y pasa uno y le dice, pero ¿usted qué le pasa al perro? Le dice, es que donde el perro está echado hay una puntilla. ¿Y por qué no lo saca? Dice, él puede moverse de aquí, pero no se mueve porque está en la comodidad. Quizás nosotros estemos viviendo la comodidad del dormir. Y el sol que se nos apagó ayer no nos está dejando ver la realidad de la noche de hoy. Y tenemos que soltar. Si quieres que nuestro aceite fluya, tenemos que soltar. Suelte. Perdonar es decisión. Aquel que le hizo mal, perdone. Que el castigo sea que conozca a Dios. Porque cuando le toque pedirle perdón a usted, va a pensar, al menos ahí él piensa, me toca ir a la persona que dice daño y pedirle perdón. Que ese sea el castigo. No le desee el mal. Que el mal sea que conozca a Dios, si se le puede llamar mal. ¿Cierto, pastor? Porque cuando conozca a Dios, va a venir a usted.
Si lo conoce, no lo ha conocido completamente. Porque el que lo ha conocido no maltrata. No maltrata. Sí, Señor. Ahí se conoce. Esa es la iglesia que tenemos que andar para que nuestro aceite vuelva a fluir. Perdonemos, porque a eso nos llamó el Señor, a paz. Póngase sobre sus pies ahí donde está.